escuchaba... Hizo historia, ¿no? Que fracasó en todos los... le iba a todos los consejos económicos, los pactos. Yo tengo la experiencia, Marcelo, también del 83, que ya estamos en esta provisión, hasta ahora siempre fracasaron. Claro. Usted escribió el acta del Pacto Social del año 73. Señor. La Argentina tiene una larga historia de procesos de controles de precios. Las cosas pueden ser bien o hacerse mal. Yo, obviamente, esta es una discusión imposible porque siempre se ha hablado de que toda regulación, desde una perspectiva de la gente que cree que naturalmente el mercado funciona, la respuesta Lange es el mercado perfecto funciona, la planificación perfecta también funciona, lo que pasa es que ninguna de las dos cosas existe. Claro. Entonces, uno debe asumir que en una emergencia del carácter de la economía argentina, que no solamente, como ha dicho Giacomini, tiene una tasa de crecimiento de la actividad en términos per cápita descomunal, hay que remitirse muchos años atrás para demostrar que hace 45 años que la Argentina crece al 0,58, mientras que el número de pobres crece a la tasa acumulativa del 7% anual. Claramente es una economía en decadencia que ha hecho muchas prácticas y ha olvidado una central, que es que uno necesita tener acuerdos básicos en una sociedad que no es la unanimidad de todos los sectores, pero que tiene que tener un amplio margen de acuerdo para que las expectativas a futuro supongan que las normas que se establecen tienen cierta continuidad. Eso no hace falta demasiada experiencia para darse cuenta que es así, porque en el mundo occidental hay un acuerdo básico que en la Argentina lamentablemente no existe. Y yo honestamente creo que es una gran oportunidad hoy, porque Alberto Fernández tiene un gran predicamento en los sectores sindicales, también en los movimientos nuevos de las corrientes populares, incluso ciertos sectores empresariales. Entonces él tiene la gran oportunidad de sentar a mucha gente a la mesa. Y me permito hacer un comentario mínimo. A mí me hubiera gustado que en esa gran reunión de la lucha contra el hambre hubiera habido algunos dirigentes de la política, distintos del Frente de Todos, e inclusive, ¿por qué no?, la secretaria de Desarrollo como Carolina Stanley, que algo de la pobreza sabe, dado que mantiene una relación intensa con todos esos sectores. Si estamos en una posición de agrandar la base de sustentación de las políticas, claro, hay que llamar a todo el mundo. Te quería preguntar, el acuerdo de precios y salario de Gelbart, ¿funcionó y por qué explotó después? Bueno, primero, es muy malo que... Voy a aclarar, es muy malo que lo diga yo. Lo que la gente ignora, porque hubo una gran campaña en contra de todo eso, ¿no? La revisión del Fondo Monetario Internacional del periodo 73-74, emitida en diciembre de 1974, casi 5 meses después de la muerte de Perón, dice textualmente: el plan social iniciado el 25 de mayo del 73 fue un éxito. ¿Por qué? Porque bajó la tasa de inflación del 80% en el mes de mayo del 73 al 14% en el mes de marzo de 1974. Tuvo el nivel récord de reservas, el nivel récord de exportaciones, inclusive industriales, y, como le gustaría escuchar a Giacometti, un aumento brutal de la demanda de dinero, único. Esto ocurrió. Ahora, después explotó todo. Bueno, no, el después explotó todo es una afirmación. Yo fui subsecretario por un rato de Gómez Morales, que lo reemplaza Gelbart. Ustedes no se tienen que olvidar que así como el gobierno de Macri lo tiene a Durán Barba, el gobierno de Perón lo tuvo a López Rega. Son personas idénticas, los dos escribieron libros y los dos son fantasiosos. Y obviamente influyeron negativamente en gente que uno supone normal. Ellos influyeron. Nosotros lo tuvimos a López Rega, que al morir Perón adquirió una influencia notable, y lo puso Morales, que no creía en el acuerdo social, que estaba en contra, y desmontó toda la instrumentación. Entonces, si usted destruye un sistema electrónico, no puede pretender que funcione. Gómez Morales, ¿por qué no creía? No por maldad, no creía en eso. Le puso fumigación a todo lo que significa la concertación. Nosotros no solamente teníamos un acuerdo de precios y salarios, eso es falso. Ese acuerdo tenía 20 leyes y comisiones de acuerdo con la industria automotriz, con la industria siderúrgica, con el campo. Era un planteo de concertación. ¿Por qué? Porque la Argentina necesitaba, de una vez por todas, teniendo la guerrilla de un lado y habiendo caído en una dictadura del otro, un acuerdo de los políticos, de los partidos y de la sociedad, y lo tuvo hasta que se rompió. La gente ignora que esta historia no empezó en el 73, esto empezó en el año 70 con Balbín y Perón en la hora del pueblo. Fue un proceso. Bueno, también tuvo un problema que fue el aumento de los precios internacionales del petróleo que sacudió la economía internacional. Totalmente, pero nosotros mal que mal lo superamos, porque eso ocurrió en diciembre del 73. Y estoy diciendo que en marzo del 74 estábamos con una tasa del 14%, con un INDEC
que lo manejaba yo y no estaba intervenido. No me autoengañaba, los precios eran los que eran. Obviamente, cuando usted abandonó la política, esto no quiere decir que yo salga en defensa de aquello, porque cito al fondo, cualquiera puede ir a leer los informes del fondo, que por supuesto no estaba de acuerdo con nuestra estrategia política. Claro. Pero lo que digo, para enseñanza del futuro, un acuerdo en serio, de verdad, profesionalmente, hecho con gente que conozca cómo manejar las cosas, en una situación muy particular como en Argentina. Estamos al borde de una hiperinflación, como bien dice Giacomini, a borde de un default, cerca de una crisis social. ¿Quién me puede garantizar cuál es el punto de no retorno cuando uno tiene el 45% de la gente prácticamente en la pobreza? Porque 5 pesos no cambian la estadística. Tenemos una acumulación enorme de problemas y eso tiene que sacudir la conciencia, porque este es un problema de emergencia grave que necesita el concurso de la inmensa mayoría. Yo no pretendo que la gente del PO venga a un acuerdo, ni tampoco pretendo que venga la gente del extremo liberalismo a un acuerdo, porque no creen eso. Pero es una banda ancha, acá caben radicales, conservadores, mucha gente. ¿Y le tiene fe, Alberto, para eso? No sé, yo hasta ahora estaba convencido que sí, absolutamente, pero este primer paso de hacer ese consejo del hambre, sin llamar a nadie de la vida política, y llamar a deportistas, futbolistas, gente de distintas... Me sorprende, porque realmente la política importa, ¿no? Andrea, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves la economía que se viene con el cambio de gobierno? Mira, no por mérito propio, sino porque lo impuso el mejorcito, ¿sí? Y el peorcito. El mejorcito, ¿qué es? Es macroeconómicamente inestable porque no baja rápido la inflación, ¿sí? Pero dinámicamente estable. ¿Cuál es la característica de este programa? Tenemos un acuerdo de precios y salarios, pero va acompañado de una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria consistentes. Entonces, ¿qué podemos lograr? Y bueno, la inflación puede bajar de 55 a 40, puede haber un veranito de consumo, y estamos viendo algún leve repunte del PBI cuarto contra cuarto. Ahora nos puede salir mal. Entonces tenemos el peorcito. ¿Qué es el peorcito? Hacemos mucho foco en el acuerdo de precios y salarios, ¿sí? Y no hay consistencia en el resto de las políticas económicas. O sea, volvemos a subestimar la macroeconomía y ahí la cosa sale mal. Y ahí no, frenás la nominalidad, aumenta la tasa de inflación y vamos a terminar con una caída del PBI probablemente igual o mayor que la de este año, ¿sí? Claro, porque digamos, por ejemplo, el acuerdo que hicieron, no quiero decir precio y salario porque se enoja. No, obvio, no es eso. Tenía toda una consistencia. Totalmente. Sí, yo creo que lo que dice Andrea realmente es una visión optimista del presente. Ese superávit comercial es producto de una declinación permanente de la actividad industrial, que obviamente, como todos sabemos, cuando activa la actividad industrial en la Argentina por la destrucción del aparato productivo acaecida durante años, tiene un déficit de industria manufacturera de transformación de 30.000 millones de dólares al año. Si la economía se pone en marcha con esta estrategia de estructura productiva, pierde 30.000 millones de dólares al año. Y lo que demuestra es que ha habido permanentemente un acudir al endeudamiento para poder mantenerse más o menos allí. Entonces usted necesita tener una visión radicalmente diferente de los últimos años. Es cierto que hoy tenemos unos dólares potenciales en ese superávit comercial, pero es el déficit de producción el que lo produce. Y yo no estoy tan de acuerdo que haya tal cosa como un superávit primario, porque en rigor es sobre la base justamente de una política tributaria que es prácticamente leonina para muchos sectores. Ahora, Andrea, yo me había entusiasmado con lo que decías vos, pero al final dijiste, pero puede salir mal. Peorcito. Sí. Peorcito. Sí, sí. No, bueno, yo creo que acá se da una oportunidad inédita, ¿sí? Yo estoy mirando las condiciones objetivas de la macro, ¿sí? Que se vaya a implementar es otra cosa. Yo por ahora no lo veo, ese programa de estabilización. ¿Por qué? Porque no veo que vayan a aceptar, por ejemplo, un esquema bimonetario como tiene Perú o Uruguay, una convertibilidad con o sin tipo de cambio fijo, una dolarización de la economía, que cualquier programa que me permitiera bajar más radicalmente la inflación. Pero no tengo duda que yo estoy preocupada por el desempleo, la pobreza, el hambre, pero estoy convencida, y también me parece bien la política dirigida, pero estoy convencida que si no aumentamos la torta,
no hay forma de solucionar estos temas de manera permanente. Y la única forma de aumentar la torta es hacer un plan de estabilización en serio de una vez por todas en la Argentina. No estoy diciendo que venga, por lo menos no parece que venga en el primer programa económico de Alberto Fernández. Bueno, hay muchos que opinan que va a haber 2 tiempos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Diego. Hacemos la pausa Y nos metemos con